Cuando el camino llega a su fin, cuando parece que no puedes ir más allá, aún queda un camino por explorar, desde una perspectiva diferente, con un punto de vista distinto. Es en ese preciso momento cuando sientes algo llamado libertad. Hola, en esta ocasión vamos a hablar de los nuevos modos de vuelo introducidos por DJI en el Phantom 4 Pro. Han mejorado con respecto al Mavic la modalidad Tap Fly. Ha introducido dos nuevas funciones en el Tap Fly. La versión Free, que nos permite mover y rotar el Phantom a nuestro antojo, y luego el Phantom corregirá su posición dirigiéndose al punto que hemos marcado. Y la función de ir hacia atrás, es decir, la misma que tenía el Mavic de ir hacia adelante, ahora la tiene hacia atrás gracias al apoyo con los sensores traseros. Otro nuevo modo de vuelo incluido en el Phantom 4 Pro es el Draw, el cual nos permite dibujar en pantalla un circuito que el Phantom seguirá a la perfección. Hemos puesto a prueba la precisión y estabilidad de los nuevos aparatos de DJI comparándolo con nuestras versiones más anteriores, y el resultado nos ha sorprendido bastante. Hemos realizado una prueba de estabilidad y precisión en el aire dejando los cuatro aparatos en modo estático, y lo que nos ha sorprendido bastante es que el Mavic supera con creces a todos los dispositivos de DJI. También hemos realizado una prueba de precisión en el retorno a casa con los cuatro modelos. Aquí tenéis los resultados. En el caso del Inspire, al no tener sistema redundante, su precisión es algo menor que lo de los modelos más nuevos.
En el caso del Mavic podemos observar cómo el punto de aterrizaje es exactamente el mismo del punto de despegue. En el caso del Phantom 4 Pro también contamos con el aterrizaje de precisión, lo cual iguala el aterrizaje al del Mavic. Podemos observar en el caso del Phantom 4 normal que al carecer de sensores para usarlos en aterrizaje de precisión, queda bastante alejado del punto de despegue. La gran mejora sin duda del nuevo Phantom 4 Pro con respecto a su antecesor es la cámara que incorpora. Han hecho una renovación completa de la cámara montando un nuevo sensor de 1 pulgada, es un sensor de la marca Sony, de un tamaño 4 veces superior al de un 2/3 de pulgada que montaba el Phantom 4. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al tener mayor superficie el sensor, para una misma resolución, los fotocaptadores o los diodos de captación de luz son mucho mayores, con lo cual vamos a mejorar muchísimo el rango dinámico de la imagen y la señal de ruido va a mejorar mucho al tener los píxeles más separados y no tener tantos riesgos de contaminación por desbordamiento de luz, que es lo que ocurre cuando los píxeles son muy pequeños y están muy juntos. Otra gran ventaja que han incluido en esta cámara es el obturador mecánico. ¿Qué es el obturador? Es ese mecanismo que tienen todas las cámaras que permite, abriendo y cerrando, que entre la luz al sensor en determinado espacio de tiempo. Es lo que llamamos la velocidad de obturación. Cuanto más tiempo esté el obturador abierto, más tiempo está entrando luz, y cuanto menos tiempo esté el obturador abierto, pues entra menos cantidad de luz. La gran diferencia entre el obturador mecánico y el obturador electrónico es que en el obturador mecánico intervienen unas piezas que son una especie de cortinillas que abren y cierran el tiempo que le hayamos dicho a la cámara que tiene que estar abierto o con la frecuencia que tiene que estar abierto en fracciones de segundo. Una de las ventajas que tiene el obturador electrónico sobre el mecánico es que nos va a permitir trabajar con fracciones de tiempo mucho más pequeñas. Recordemos que en el obturador electrónico podemos obturar hasta un 8000 avos de segundo, mientras que si ponemos el obturador mecánico solo podremos llegar a un 2000 avos de segundo. ¿Por qué? Pues porque al ser mecánico pues tiene una limitación que el electrónico pues esa limitación es mucho más amplia, ¿no? Porque viene determinada por las capacidades del sensor. ¿Y en qué repercute esto? Pues, por ejemplo, imaginemos que tenemos una escena con mucha luz y queremos trabajar con un diafragma muy abierto para producir una profundidad de campo limitada, ¿no? Ese efecto del primer motivo enfocado y el resto del fondo desenfocado, ¿no? Que tan atractivo es. Pues tendríamos que usar muchísimos filtros de densidad neutra para recortar la luz, o bien usar el obturador electrónico para poder obturar a una fracción de segundo mucho más pequeña y que el sensor esté captando luz menos tiempo para que la exposición sea correcta. El obturador mecánico tiene unas ventajas con respecto al electrónico que son fundamentalmente de movimiento. Por ejemplo, cuando rodamos algo, cuando fotografiamos algo que se mueve muy rápido, como es el caso, por ejemplo, del tipo de fotografía aérea que hacemos, que o bien vas volando rápido o bien vas haciendo vídeos rápidos, ocurre que por el tipo de escaneo del sensor, de cómo el sensor escanea la imagen, las líneas verticales o las líneas en definitiva nos pueden salir torcidas, como trepidadas, como movidas. En ese caso el obturador mecánico es una gran ventaja, porque al capturar, en vez de por barrido, sino una obturación completa del sensor, nos va a evitar ese efecto que es lo que conocemos como el rolling shuttle. Ahora vamos a hablar del modo de vuelo Active Track. Como ya sabéis, se divide en 3 modos diferentes: Trace, Profile y Spotlight. En el modo Trace, el aparato nos seguirá desde la espalda o podrá hacer una órbita alrededor de nosotros.
también tenemos una opción en la que podemos, simplemente desplazando el dedo en pantalla, desplazar el objeto al que está siguiendo hacia un lado de la pantalla, de tal forma que podemos situar el objeto a seguir en un lado de la pantalla y así centrar el resto del plano en lo que queremos grabar. En el modo Profile, el Phantom nos seguirá desde un lateral. Simplemente seleccionamos en pantalla poniendo el aparato en nuestro lado y comenzaremos a andar. El modo Spotlight es una mezcla de modos Focus y modo Curve Lock, de tal forma que el Phantom podrá desplazarse en un sentido, manteniendo siempre el punto que le hayamos dicho enfocado. Un vídeo no es más que una serie de imágenes fijas reproducidas con un orden específico y en un espacio de tiempo. Eso es lo que percibimos como imagen en movimiento o como vídeo. Pero como una sucesión de imágenes completas ocupa muchísimo espacio, necesitamos comprimir esas imágenes de forma eficiente para no necesitar tantos recursos a la hora de grabar un vídeo. Se utilizan generalmente dos tipos de compresión: compresión intraframe o compresión interframe. El modo intraframe es el recomendado a nivel profesional para el tratamiento después de postproducción, ya que tenemos todos los cuadros con imágenes completas, y el modo interframe no grabaremos todas las imágenes completas, sino que grabaremos en grupos de imágenes en los cuales unas imágenes sí tendrán una información completa y otras solamente tendrán los cambios que se producen entre una imagen completa y la siguiente imagen completa. Es lo que se conoce como GOP o grupos de imágenes, en los que se utilizan cuadros B, cuadros P y cuadros I. Los cuadros I son los que tienen esa información completa, que generalmente es cada 15 fotogramas uno está grabado completo, y entre medias tenemos cuadros P, que son predictivos, que solamente van a grabar los cambios con respecto al fotograma anterior, y los cuadros B, que son bidireccionales, que también son predictivos y que nos van a grabar solamente los cambios con respecto a la imagen anterior y a la imagen siguiente. Es una forma de ahorrar un ancho de banda importante, y está muy comprobado que como formato de distribución es más que eficiente, aunque no sea lo recomendable para la edición y la postproducción de vídeo. Pues hay una regla que dice que para comprimir algo tienes que hacer justo lo contrario a lo que ofrece lo que vas a comprimir. Esto suena un poco ilógico, pero es muy sencillo de entender. Un vídeo en 4K, por ejemplo, aumenta la nitidez de las imágenes haciendo que cada píxel sea más pequeño. Para reducir el peso del vídeo, el H.265 lo que hace es los píxeles más grandes. El H.264 creaba bloques de píxeles de 16 por 16. Luego, a la hora de codificarlo, ejecutaba 9 tandas de algoritmos que le permitían reconstruir con mayor o menor fidelidad los píxeles originales de la toma. En el H.265, en cambio, los bloques son de 64 por 64. Bueno, en realidad tiene varios bloques. Tiene de 64 por 64, de 32 por 32 y 16 por 16. Y en vez de ejecutar 8 predicciones de movimiento como hacía el H.264, en el H.265 vamos a ejecutar 35 predicciones de movimiento para devolver esos píxeles a la forma más aproximada del original. Por tanto, lo que nos interesa saber es que si codificamos en H.265 con el Phantom 4 Pro, obtendríamos la misma calidad
del vídeo que con H.264, pero con una mejora sustancial en cuanto al peso del archivo, ya que ocuparía la mitad, y también con un aumento sustancial de la calidad, porque evitaríamos muchos artefactos de la compresión al tener una compresión mucho más eficiente. En el modo Terrain Follow nos permite bloquear la altura al suelo constantemente, de tal forma que podremos ascender o descender una pendiente manteniendo siempre la misma altura. En el caso del ascenso lo hace de forma automática, simplemente deberemos avanzar y el aparato irá ascendiendo con la pendiente. En el caso del descenso tendremos que ser nosotros los que le demos a la palanca izquierda hacia abajo para que siga manteniendo la altura constante al suelo. Al estar la altura bloqueada a esa altura que hemos marcado, por mucho que nosotros demos el stick izquierdo hacia abajo, no bajará de esa altura bloqueada. Una de las nuevas mejoras incluidas en el Phantom 4 Pro es la inclusión de un nuevo modo de retorno a casa. El modo de retorno a casa tradicional consistía en el momento que perdía señal de radio, trazaba una línea recta entre el punto de pérdida de señal y el punto de despegue, de tal forma que si había algún obstáculo por medio, te lo comes. En el nuevo modo de retorno a casa lo que hace es volver por el mismo camino que ha ido, de tal forma que si has ido evitando ciertos obstáculos, pues los evitará también a la vuelta. Otro aspecto a destacar de la nueva cámara del Phantom 4 Pro es que esta cuenta con un diafragma variable. Para el que tenga conocimiento de fotografía, pues sabe perfectamente lo que es un diafragma y que los valores son proporcionales al doble de luz en cada paso que abrimos o cerramos. Esto es una gran ventaja sin duda, pero conviene saber cuáles son los límites, ya que el tamaño del sensor y la longitud focal de la lente nos van a dar unos parámetros que son más óptimos que otros para conseguir el mayor grado de nitidez y de resolución en la imagen. Nos vamos a encontrar con el mayor enemigo de nuestra imagen en esta cámara, va a ser la difracción. La difracción es un término físico que se refiere a un fenómeno que le ocurre a todas las ondas, ya sean sonoras, de luz, de radio. La luz siempre va a viajar en línea recta a través del espacio siempre y cuando esté libre de obstáculos. Pero cuando la luz pasa a través de algún orificio, como por ejemplo un diafragma, al rozar en ese orificio va a cambiar de dirección. Esos cambios de dirección que va a producir se van a incrementar más esos ángulos. Entonces cuando tú reduces, o sea, cuando tú cierras diafragma, cuando reduces el tamaño de apertura para que entre menos luz, magnificas ese efecto de dispersión de la luz, que es la que nos va a llegar al sensor. Este efecto hasta el momento no tiene por qué producir ningún efecto secundario que pudiera afectar nuestra fotografía, si no fuera por un fenómeno que se llama el disco de Airy, que es un fenómeno óptico en el que, debido a la naturaleza ondulatoria que tiene las ondas de la luz, cuando esta atraviesa por una rejilla circular, como es el caso de un diafragma, esta se difracta y produce un patrón de interferencia de regiones iluminadas y de regiones de sombra, ¿vale? De regiones en penumbra sobre la pantalla que está alejada de la apertura. Dicho de otra forma, el ancho de este disco, o sea, el diámetro de este disco Airy, se utiliza para definir la resolución máxima que podemos producir con una lente. Esto se le conoce como el círculo central. Y cuanto mayor sea el tamaño de este círculo con respecto al tamaño del píxel del sensor, tanto más comenzará a tener un impacto negativo sobre la nitidez de la imagen. Este fenómeno no se puede evitar, o sea, esto es un fenómeno físico inherente a la física de la luz y no se puede evitar. Ahora bien, podemos minimizarlo o podemos conseguir la fórmula óptima para saber cuáles son los límites donde vamos a empezar a producir esos efectos de difracción que nos van a afectar a nuestra nitidez, ¿no? Para no liarnos mucho, por mi experiencia particular, puedo decir que con ese sensor y con esa lente y esa distancia focal, los diafragmas óptimos
para esta cámara van a estar entre f4 y f5.6. Ahí es donde se va a conseguir más nitidez en la imagen. Por debajo de f4 pues la imagen va a ser un poquito más blanda, ¿vale? No va a ser tan nítida, sobre todo lo vamos a notar más en los bordes, ¿vale? En los bordes de la imagen, en los extremos. Y por encima de 5.6 vamos a empezar a notar esa falta de nitidez provocada por la difracción de la luz. Entonces, totalmente recomendable trabajar siempre entre f4 5.6, podemos bajar a 3.2 en un momento dado, que es una apertura intermedia, y podemos subir a f8 si no tenemos más remedio, ¿vale? Dependiendo de la toma y la necesidad que tengamos, ¿no? Pero las condiciones óptimas de esa lente con ese sensor van a ser f4 hasta f5, f4 y f5.6, por lo cual es necesario usar filtro de densidad neutra en días soleados para poder disminuir la cantidad de luz que nos va a llegar a la lente para conseguir esa relación de f4, f5.6 en vídeo y en fotografía. Los nuevos sensores de detección de obstáculos introducidos en el Phantom 4, tanto laterales como traseros, nos permitirán volar en zonas estrechas con mayor seguridad. En la última actualización de DJI-Go tenemos, aparte de los modos normales, una opción que es la de activar una luz de color cuando ponemos el modo de log, que nos hace una simulación de cómo quedará la imagen final una vez hayamos corregido contraste, saturación y demás. Es muy útil para aproximarnos en la exposición, y solamente con pulsar el icono que tenemos arriba a la derecha lo veremos en modo de color corregido o en modo logarítmico, que es como lo está grabando. Gracias al obturador mecánico, una de las principales aplicaciones que podremos darle al Phantom 4 profesional es el uso en fotogrametría. En esta ocasión vamos a hacer un modelo 3D de esta casa y luego insertaremos el modelo en cualquier otro decorado. Realizaremos las misiones necesarias para que el Phantom pueda capturar las fotos que necesita para hacer el mapa 3D. Esto lo hará de forma completamente automática. Amigos, pues esto ha sido todo, espero que os haya sido de utilidad este vídeo, y solamente recordaros que lologadget.com tiene un foro de ayuda, el cual se llama todophantom.com, donde podréis resolver todas vuestras dudas y contarnos todas vuestras experiencias. Un saludo y hasta la próxima.